Bueno, sí. Hola, ¿ya estamos en vivo? Poncho, ya estamos en vivo. Ok, gracias. Bueno, vamos a comenzar con Génesis 48. Ya casi terminamos. Ha sido para mí, como les digo, mucha bendición poder volver a este primer libro, ¿verdad? Del Pentateuco, Génesis. Y ya estamos a este capítulo y otro más y terminamos. Entonces, abran sus Biblias en Génesis 48 y vamos a orar primeros, por favor. Padre, estamos aquí delante de ti porque necesitamos de ti. Necesitamos tu instrucción, Señor, necesitamos escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, para que estemos atentos, Señor, nuestros oídos prestos a escuchar tu palabra, pero sobre todo para poder hacerla, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das. Gracias por todas las cosas que has hecho durante esta semana. Bendice a las personas que están en este lugar y a las que no han podido venir, Señor. Bendícelas y pon en sus corazones ese deseo y el tiempo para poder asistir cada miércoles, cada domingo y estar en tu presencia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia y vamos a leer Génesis 48. Vamos a leer 1 y 2 nada más. Génesis 48, 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Desmutea y muévele el cable. Sí, ok. Vamos a escuchar. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Pues hermanos, esa noticia no es muy fácil de escuchar, ¿verdad? Que te digan tu padre o tu madre está enfermo. Se necesita mucha templanza, ¿verdad? Mucho dominio de nuestras emociones para que no nos haga daño, para que nuestra emoción no nos llegue también a nosotros a infartarnos o a morir, ¿verdad? Acerca de lo que estaba pasando. Entonces, la verdad es de que nuestras emociones en esta vida es un sube y baja emocional en la vida. A veces estás alegre por una buena noticia, a veces esa buena noticia se vuelve mala y a veces de repente te llegan las noticias como aquí a José, ¿verdad? Aunque José ya sabía que su padre estaba grande, lo vimos en el capítulo pasado, se despidió de él y se recostó, no había muerto aún, por eso es que estábamos viendo eso, pero ya sabía, ya tenía cuando entró a Egipto más de 130 años, duró 17 años ahí nada más. Y tal vez José ya sabía que pronto su padre iba a morir. Y sin embargo, somos seres humanos. Y sabemos que nuestros padres algún día van a morir. Y te puedo preguntar si ya estás listo para esta noticia. Y la verdad es de que nadie está listo para una noticia así. Aunque estemos en Cristo, aunque estemos llenos del Espíritu, sabemos que esa partida de nuestros seres queridos nos va a doler, aún sabiendo que esta persona está en Cristo. Nos va a doler, ¿por qué? Porque su ausencia la vamos a extrañar. Pero lo más importante de esto, hermanos, es que las personas que tú conoces, que las personas que tú amas no se vayan sin Cristo. Es una oportunidad cada día de las personas que viven, insistirles,
en que escuchen la palabra, insistirles en que vayan a Cristo. Porque así tu ser querido, sabes que tu esperanza es que algún día lo verás en el reino de los cielos. Pero cuando un ser querido muere sin esperanza, qué dolor tan grande. Y aún así tenemos que confiar en la voluntad de Dios y en la misericordia de Dios. No sabemos nosotros si en algún momento realmente esa persona en su último suspiro entregó su vida al Señor, como aquel clavado en la cruz, aquel ladrón que estuvo clavado con nuestro Señor Jesucristo a un lado de la cruz. No sabemos, pero lo que sí sabemos, hermanos, es que mientras haya vida, nosotros tenemos una oportunidad más para compartir el Evangelio. Y eso es lo importante. Aunque el que ellos acepten o no ese Evangelio, a Cristo en sus vidas, no depende de ti, pero tú vas a hacer lo que Dios te manda. Jacob no solo sabía de Dios, él iba a partir con el Señor. En ese momento de su vida, Jacob, ya conocía a Dios y le había sido revelado hasta sus planes. Acuérdense que les estaba diciendo que Dios se relaciona con nosotros de manera progresiva. Él no nos da todo de sopetón. Conforme más vamos creciendo, más nos vamos relacionando con Él, Él más va descubriéndonos sus planes. Y tenemos que estar en obediencia. Y vamos a ver ese Jacob, ¿no? De cómo empezó. Ya sabemos, ventajista, usurpador, etcétera. Vamos a ver hoy cómo terminó Jacob conociendo a Dios. Y es lo que vamos a descubrir y describir en estos pasajes. Y vemos cómo Jacob empieza a hablar acerca de precisamente su relación con el Señor y cómo conoció al Señor. Y vamos a leer esto en el 3 y 4. Génesis 48, el versículo 3 y 4. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de las naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Fíjense cómo en el 3, José recuerda, hermanos, su primer encuentro con Dios. Eso lo pueden ver en Génesis 28, nosotros ya lo vimos, 28, 19, cuando se le apareció en el lugar llamado Luz, ¿se acuerdan? Es ahí en Betel. Ahí es donde soñó, se recostó en una piedra, después vio la escalera que subía hasta el cielo y posteriormente, ¿qué pasó? Peleó contra Jehová, ¿verdad? Contra el ángel de Jehová, ¿se acuerdan? Ok. En ese lugar él estaba recordando su primer encuentro con el Señor. Fue ahí donde escuchó esa promesa que le fue dada primero a Abraham, después a Isaac, y en ese momento ahora esa promesa la estaba haciendo suya. Ese lugar, como les dije, se llama Betel. Ahora te pregunto, ¿tú recuerdas en dónde tuviste tu primer encuentro con Dios? ¿Tú recuerdas las promesas que Dios te hizo cuando estuviste en ese encuentro? Jacob había recorrido un largo tramo desde ese primer día en que encontró al Señor. ¿Se acuerdan? Él iba huyendo porque había usurpado la primogenitura de su hermano, la bendición de su hermano. Él tenía temor, ¿sí? Y en ese momento, en el peor momento de su vida, Dios tuvo un encuentro con él. Jacob tuvo un encuentro con Dios. Y tal vez a ti te pasó igual. En el peor momento de tu vida el Señor te encontró. En el peor momento de tu vida decidiste escuchar la voz de Dios y escuchar sus promesas cuando abriste la palabra de Dios por primera vez. Y es lo que quiero que hagas memoria, si es que ya tuviste un encuentro con el Señor. Que hagas memoria desde ese momento, porque muy fácil se nos olvida. Muy fácil se nos olvida. Y es muy importante recordar. Y así comenzó
así comenzó Jacob a decirle a José, el Dios omnipotente, quiero que veas. Jacob está a punto de cerrar sus ojos, pero Dios le permite recordar ese momento. Y sobre todo, Dios usa a Jacob hasta el final para revelarle sus planes a su simiente, a su pueblo, a su descendencia. Y mira conmigo cómo dice aquí en el 5 al 7, 5 y 7. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Ok, entonces aquí está recordando también, Jacob cosas que le acontecieron, ¿verdad?, en su caminar, como la pérdida de una esposa. Incluso perdió a 2 hijos, José. Sí, entonces José recuerda que, José no, fue Judá. Ok, perdió a 2 nietos. No es que José no haya recibido nada, porque vemos aquí que a Manasés y a Efraín se les iba a dar heredad. No, vamos a ver que al contrario, es una forma de doble porción. ¿Por qué? Porque le tocan a sus 2 hijos. Y José está representado por Efraín y por Manasés. Y vamos a ver cómo son las bendiciones acerca de eso y cómo José, aunque no se ve como parte de las 12 tribus de Israel, sino se le considera a sus 2 hijos, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés, ¿cómo es posible que sigan siendo 12 tribus? Bueno, la parte de José le toca a uno de sus hijos y la otra parte, podría ser la de Manasés, es la porción que le debería de tocar a los levitas, pero recuerden que los levitas no tienen heredad, así es que por eso se hacen 12 tribus, a pesar de que los 2 hijos de José heredaron, ¿verdad? No sé si me explico, ¿sí? Aunque no son sus hijos, lo que hace Jacob es decirle, van a pasar como mis hijos, les voy a dar heredad como si fueran míos. Y esto aquí acerca de lo que les hablaba de los levitas está en Deuteronomio 18:1, vamos a ver ahí. ¿Por qué los levitas no reciben heredad? Deuteronomio 18:1. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. Este es un simbolismo que implica, de lo que implica servir al Señor, apartados del Señor sin tener parte en este mundo. Hermanos, todos nosotros somos sacerdotes ahora, ¿verdad? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, ¿sí o no? Bueno, entonces es lo que implica ser sacerdotes del Señor. Es algo que debemos de hacer todos. Podemos disfrutar de las cosas, pero no tener una posesión, así como los levitas, sino solamente para su uso. ¿Por qué? Porque sabemos que somos peregrinos, nada nos vamos a llevar. Y Dios se encargó de que la tribu de Leví no padeciera nada, tenía todo a la vez que no poseía nada. Y nosotros como sacerdotes, hermanos, hermanas, necesitamos tener esa idea en mente. Que a pesar de que tal vez creamos que no tenemos mucho o que no tenemos riquezas, realmente Dios nos sostiene. Y no necesitamos estar buscando esas cosas.
porque Dios nos va a sostener, porque solo somos peregrinos. Y esa es la única manera que Dios quiere que nosotros, porque yo también me incluyo, porque a veces se me olvida y hago cosas que a Dios no le agradan, estar buscando todavía generar más o hacer algo más, sin que me ponga a pensar que Dios me va a sostener. ¿Por qué? Porque estoy al servicio del Señor. Y ustedes saben, yo tengo trabajo, y trabajo todos los días, no nada más aquí en la iglesia, pero aún el Señor nos sostiene. Lo que más importa, hermanos, es que no veamos esas cosas materiales, sino que veamos el servicio al Señor, la fidelidad a Dios, y Él se va a encargar de nosotros, así como los levitas, ¿no? Es parte de esto. Dios es nuestra herencia, así como dice aquí, hermanos, en Deuteronomio 1. Dios es nuestra herencia y Él es la mejor parte. La mejor parte nos ha tocado. Si le servimos a Él, entonces no debemos de aferrarnos a las cosas de este mundo. Esa es nuestra mejor parte y está en el reino de los cielos. Bueno, vamos a seguir con la bendición de Efraín y Manasés. Me desvío un poquito, no está en contexto lo que les acabo de decir. Pero Génesis 48 y vamos a leer del 8 al 10, por favor. Y vio Israel los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez, que no podía ver. Les hizo, pues, acercarse a él, y les besó y les abrazó. Bueno, ahora vamos a recordar que Jacob, al que ahora se le llama Israel aquí, estaba viviendo algo similar a lo que vivió su padre Isaac, ¿verdad? Cuando él lo engañó. ¿Recuerdan cómo se hizo pasar por el hermano mayor para arrebatar la bendición? Eso está en Génesis 27. Estaba ciego su papá y ahora estaba Jacob también ciego, ya no veía muy bien. Sí, yo me imagino, ¿no? Al estar queriendo dar esa bendición, posiblemente pudo recordar aquella acción que fue inducido también por su mamá y respaldado por su mamá, ¿se acuerdan? Bueno, es un pequeño dato ahí, curioso. Entonces, Génesis 48, vamos a leer del 11 al 14, no, hasta el 16, por favor. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Ok, hermanos, fíjense, quiero que observen ahí en el 16 cómo le habla, cómo se refiere al Señor. El ángel que me liberta. ¿Por qué les digo? Porque es la primera vez que se conoce al Señor de esa manera, el ángel libertador. Esa es la primera vez en que se relaciona a Dios con ese nombre, como libertador. ¿Qué quiere decir esto? Que Jacob estaba profetizando, en primer lugar, la libertad del pueblo de Israel, cuando iba a ser cautivo en Egipto y después iba a ser sacado de Egipto. Pero también estaba profetizando
a Cristo, nuestro libertador, el que nos nos libertó, de la esclavitud del pecado. Entonces, hermanos, es muy importante que podamos observar esto, cómo Jacob está conociendo cada día más a Dios y está siendo usado por Dios para profetizar grandes bendiciones a su pueblo, ¿verdad? Entonces también vamos a ver cómo Jacob en esta parte describe de muchas maneras a Dios y le da diferentes nombres. Ahí vamos a ver, en primer lugar, vamos a ver cómo habla acerca de Dios. Ya vimos que lo conoce como el ángel libertador, el ángel que liberta, ¿ok? Pero también en Génesis 48:3, váyanse ahí, como dice el Dios omnipotente, el Shaddai. Chéquenlo ahí, en el 48:3. Y luego también en el 48:15, observen, fíjense bien, como dice ahí, y bendijo José diciendo, el Dios en cuya posesión anduvieron mis padres, Abraham y Isaac. Y luego dice, después de la coma, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El Dios que sustentador. El Dios sustentador. El Giret, el proveedor. Entonces ya vimos que está nombrándolo como el Dios omnipotente, el Shaddai. Ahorita está nombrándolo como el Dios Giret, el proveedor. Y ahorita vamos a ver en el 48:16 que dice, el Dios que me liberta, ¿sí? El libertador. ¿Se dan cuenta, hermanos, al punto que quiero llegar, cómo al final de sus días Jacob, en primer lugar, ya no es llamado como Jacob, sino como Israel? Y acuérdense que se relacionaba a Dios con el nombre de Jacob cuando andaba en su carne o haciendo cosas que no eran, ¿verdad?, en el espíritu, y le nombraba Israel cuando estaban las cosas como en el espíritu. Entonces aquí ya están nombrándole Israel, ¿no?, en primer lugar. Entonces, aparte de eso, Jacob dice que vio caminar a sus padres, Abraham y Isaac, con Dios. ¿Qué es esto? Que estaba viendo el ejemplo de sus padres para seguir a Dios, y Jacob siguió ese mismo ejemplo. Hermanos, es muy importante que nosotros caminemos con el Señor para que nuestros hijos sigan ese ejemplo, puedan ver ese ejemplo. Yo sé que muchos dicen la salvación es personal, pero el testimonio lo ven todos. Y el testimonio es muy importante, hermanos, para que nuestros hijos puedan imitar lo que nosotros estamos haciendo bien. Y que digan nuestros hijos, mis padres caminaron delante de Dios, así como lo está haciendo Israel. Mis padres caminaron delante de Dios. Tal vez no les dejes una gran herencia, pero si tú le dejas un buen ejemplo de que tú caminaste con Dios, esa gran bendición la van a llevar a sus días. Recuerda, instruye a tu hijo de joven en su camino, y de adulto o de viejo se acordará de él. Y también se va a acordar de ti. Se va a acordar de ti, de lo que tú le estás enseñando. Y es muy importante que cada vez que tú veas o actúes delante de tus hijos, lo hagas conforme a la voluntad de Dios. Y también cuando no te ven tus hijos. Pero hay veces que nosotros reaccionamos de una mala manera delante de nuestros hijos. Y debemos de detenernos para que un día nuestros hijos puedan decir estas palabras como Jacob: mis padres caminaron delante de Dios. Es muy importante recordar eso. Y qué bendición más grande y qué esperanzador es ver cómo un hombre como Jacob al final de sus días conoció a Dios, caminó con Dios al igual que lo hicieron sus padres. Y ahí está la gracia del Señor, hermanos, porque hemos visto a Jacob desde el principio que salió a la historia, y no hemos visto a una persona perfecta, para nada. Y en eso hay esperanza, en nuestro Dios lleno de gracia y misericordia, que a pesar de que la regamos, lo único que Él quiere es que sigas caminando con Él. Y te vas a caer y te va a decir: levántate, vámonos, vamos a seguir caminando. Mientras tú no te apartes de Él. El problema es que luego le damos la espalda. Cuando le damos la espalda, le damos la mano al pecado. Y cuando le damos la mano al pecado, está la muerte. Y no es igual, hermanos.
Yo no quisiera experimentar eso jamás. Después de llegar al Señor y caminar con el Señor, agarrarle la mano al pecado. Yo no lo quisiera. Y yo no lo quiero para ustedes. Y la única manera de evitarlo es seguir caminando con Dios. No hay otra manera. Es la única manera. Qué bendición, hermanos, es poder ver al final de la película de nuestros días que hemos llegado a conocer al Señor. Volteamos atrás y vamos a ver las pisadas, que no son 2, son 4. ¿Se acuerdan de esa analogía? No me acuerdo cómo, la de cuando va en la arena y luego ve 2 pisadas y luego ya nada más ve una y luego dice, es que estaba cargando, ¿se acuerdan? Pues esa analogía es del caminar con el Señor, y a mí me gustaría que siempre se vieran esas 4 pisadas. Y que cuando vieras 2 es porque Él te está cargando. Y que lo recordaras. Porque Él no te deja solo. Tú quieres abandonarlo a Él, pero Él no nos abandona. Cuando tú quieres abandonarlo, como te digo, es porque quieres abrazar al pecado y no abrazar al Señor. Caminar con Dios, como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac, como lo estaba haciendo Jacob. ¿Vieron que cambió al Jacob del principio? El usurpador, el salteador, el ventajista. Ahora Jacob, el que conoce a Dios como el omnipotente, el Shaddad, el Jiret, el proveedor, el sustentador, el libertador, lo conoció, se dio cuenta a qué Dios estaba adorando, pero tuvo que tener una relación con Él. No hay otra manera de conocer a nuestro Dios, solamente caminando con Él. Vamos a seguir leyendo del 17 al 22, por favor. Génesis 48, 17 al 22. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Ok, entonces vemos aquí como que se repite la película, ¿verdad? Nuevamente Jacob al final hace de las suyas, ¿no? Y bendice al pequeño, ¿no? No bendijo al primogénito, ¿no? Y es decir, no sigue las costumbres de bendecir al primogénito, así como no sucedió con Jacob. Recuerden, también por Dios estaba profetizado que Jacob iba a recibir esa bendición y no Esaú. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Ya estaba destinado por el Señor eso, ¿verdad? Y miren, no me crean a mí, pero esto es como de cierta forma parecido a lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 20, ¿no? Yo lo leo, no vayan ahí. Dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Entonces, a Dios le plació bendecir a Jacob, a Dios le plació bendecir más a Efraín que a Manasés. Y estaba profetizado que la tribu de Efraín iba a ser más grande que la tribu de Manasés. Y así fue. ¿Por qué? Porque Efraín, en algún momento se le conoció a Israel como Efraín. ¿Por qué? Porque ellos representaban las 10 tribus del norte. La tribu de Efraín representaba las 10 tribus cuando se separó el reino. ¿Se acuerdan que fue profetizado a David que se iba a separar el reino? ¿Verdad? No se le separó a Salomón, sino a la descendencia de Salomón. Y se hicieron 10 tribus del norte y 2 tribus del sur,
¿verdad? Bueno, así fue como profetizó lo que iba a acontecer, que Efraín iba a ser más grande. Ahora bien, hay algo interesante ahí que dice José, que le dará mayor parte que la de sus hermanos, pero lo hará por medio de sus hijos, no por medio de él. Porque realmente no recibe heredad, sino sus hijos, como lo habíamos visto. Sin embargo, hay algo interesante que dice Jacob. Dice que la tierra que tomé de los amorreos con mi espada y con mi arco. Y esa tierra se refiere a Siquem. Pero no vemos que haya habido una guerra para conquistar esa tierra de Siquem en Canaán, ¿verdad? Pero lo que sí vemos aquí en Génesis 33, vamos a leerlo del 18 al 20, es cómo llegó ahí a esa tierra de los amorreos, tierra de Siquem, y cómo la poseyó. Génesis 38, 18 al 20. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel. Ok, acuérdense de esta historia. ¿Se acuerdan cómo llegó Jacob a Siquem? Dice que la compró por 100 ciclos y 1140 gramos de plata. Y ahí levantó un altar y lo llamó Elohe Israel, ¿verdad? El Dios de Israel, ¿ok? Entonces, así fue como la poseyó. Pero ¿por qué dice que fue con su arco y que fue con sus fuerzas? Y ustedes recuerdan qué pasó ahí en Siquem, algo muy feo, muy trágico. ¿Alguien que se acuerde qué pasó ahí? Que hicieron vileza contra una de sus hijas de Jacob, ¿se acuerdan? ¿Ya? Ok. Que la violaron. ¿La violó quién? El príncipe de Siquem, el hijo de, ¿cómo se llama? Amor, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que dos de sus hijos que fueron Leví y, bueno, vamos a leerlo ahí si quieren, en el 34 del 25 al 31, vamos a leerlo. Génesis 34 del 25 al 31. Leví y Simeón era. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Entonces, hermanos, esta es una apreciación mía únicamente. Yo considero, hermanos, que este acto, cuando habla de Jacob que lo tomó con su arco, hace suya esta batalla como si él hubiera sido el que hizo esto, porque es como pueblo. Pero lo hicieron sus hijos, ¿verdad? Hicieron eso, se despojaron de todo, se quedaron no nada más con la tierra que había comprado, me supongo, y se quedaron con toda la tierra, ¿verdad? Que estaba ahí en Siquem.
es simplemente un dato porque en la Biblia no aparece cuándo hizo guerra Jacob. No hizo guerra, pero sí sus hijos fueron los que hicieron estas cosas, ¿verdad? Y fíjense otro dato curioso, para regresar, Leví estuvo ahí participando. Y la tribu de Leví fue consagrada por el Señor. Qué gracia y misericordia de Dios, ¿verdad? Que aún en esa maldad Dios puede perdonar y hacer bendecida a la generación de Leví, ¿verdad? Y dices tú, wow, qué Señor, qué Dios tan grande tenemos, ¿verdad? Bueno, hermanos, yo hubiera podido juntar el capítulo 49 con este porque es muy corto, pero no lo quise hacer porque quiero seguir disfrutando de cada parte, de cada capítulo, y espero que ustedes también lo estén disfrutando conmigo. La verdad es de que podemos ver y podemos leer muchas veces este libro de Génesis y cada vez encontrar cosas más hermosas, más enseñanzas. Ahorita en ese pequeño versículo vimos cómo Dios se le revela a Jacob como el ángel libertador, como Jacob reconoce al Dios omnipotente, el Shaddai, como le dice el sustentador, el que me ha sostenido, ¿verdad? El Dios proveedor, el Jireh. Y vemos cada cosa, cada bendición del Señor en este libro que ya vamos a terminar, pero nos vamos a seguir con el Éxodo, ¿no? Para seguir la historia, ¿no? Muy bien, pues ya falta poco para eso. Mientras vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Señor, queremos darte gracias, Padre, por tu palabra. Sabemos que es tan hermosa, Señor, y nos llena el alma, Señor, nos sacía, Señor, a los que tenemos hambre y sed de ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias porque nos has proveído de tu alimento. Ayúdanos a recordar cada cosa que hemos aprendido de ti, ver cómo te conocemos por tus atributos, el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, el Dios sustentador, el Dios todopoderoso, el Shaddai, el Jireh, el Rafa, el sanador. Así, Señor, gracias porque todo eres tú, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestros lugares, que nos ayudes, Señor, a buscar de tu presencia cada día y a ser llenos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor.